Entonces, lo que nosotros vemos en la formación de los campos disciplinares, incluida posteriormente la sociología, ya lo vamos a ver, es cómo desde una cosmovisión religiosa o desde una tradición o desde una filosofía se empiezan a separar objetos de estudio, ¿no? Se empiezan a especializar algunos discursos y eso tiene que ver siempre con transformaciones sociales, ¿no? Entonces, en lo que sería una historia larga, digamos, de las ciencias sociales, aparece, digamos, una reflexión de la política en un comienzo, ¿no? En la época del Renacimiento, ¿no? Profe, Sí, perdón que interrumpa. ¿Podrías fijarte si está bien si está bien configurado el sonido y el compartimento de pantalla? Porque tengo ciertos alumnos que como que no pueden ver la presentación, ni tampoco escuchar bien. Perdón la interrupción. no, está bien. Yo lo tengo acá, lo puedo ver. De todos modos, si esto se va a compartir todo. Ahí se salió, puede ser. Vamos a ir de vuelta. No, ahí se Eh, está viendo. Lo que pasa es que estás compartiendo desde el Word, no desde la presentación nomás. Pero sí se Bien. ve y se escucha bien. Pueden ser problemas particulares. Igual acá están pidiendo si podés retomar un poquito, repasar un poquito lo del principio brevemente. Lo que dije al comienzo, ahí se ve. Sí, se ve, Omar, se ve. Sí. Claro, no, que en el origen, digamos, de la conformación de los campos disciplinares hay una separación progresiva desde visiones que están dominadas por el pensamiento religioso o por una cosmovisión religiosa, ¿no? O filosófica. Y la primera instancia que se ve en la historia europea del pensamiento europeo es el caso de la política con Maquiavelo, ¿no? Que después se va a llamar eso también la razón de Estado, ¿no? Eso tiene que ver con el gobierno, también, digamos, tiene que ver, sí, teniendo que ver con la filosofía, pero también con el derecho, ¿no? Entonces se conforma como un saber, porque también se están consolidando las burocracias, ¿no? En estos procesos de centralización. Es decir, que hay una relación, eso es lo que yo quiero explicar, una relación entre la estructura de la sociedad, la transformación de esas estructuras de la sociedad y cómo la sociedad se piensa, digamos. Y cómo va conformando en los campos disciplinares. Después va a aparecer la economía política en el siglo XVIII con Adam Smith. ¿Y qué es lo que aparece, digamos, en este caso? Bueno, lo que dice este autor, Portantiero, que está también en la bibliografía, es que se ha desarrollado el capitalismo. Acá por ahí podemos ver, ¿no? Lo que dijimos recién, acá tenemos Maquiavelo. Entonces, tenemos acá la formación de estados centralizados desde el Renacimiento. Y después, hablando ya del desarrollo del capitalismo, el comercio y la producción, empieza a aparecer también otro discurso, ¿no? Que tiene que ver con la economía política, ¿no? El caso de Adam Smith. Y también otros pensadores que van a pensar, no ya como igualmente que Maquiavelo, pero sí van a pensar la política y la sociedad desde un punto de vista contractual, ¿no? En el sentido de la comunidad conformada por actores en situación de cierta igualdad que voluntariamente erigen o deciden hacer un pacto para conformar el poder político, ¿no? Ese es el caso de la filosofía de Hobbes, de la filosofía de Locke, ¿no? Que bueno, tiene obviamente, sus matices, pero, digamos, explican de alguna manera el origen del poder, el origen de la sociedad. Ellos hablan de un estado natural, ¿no? De la salida de un estado natural, ¿no? Es muy interesante. O sea, no es que lo crean históricamente, que haya sido así, pero ellos explican de una determinada manera el origen del poder y de la sociedad a partir de esas relaciones están tomadas de un modelo contractual. Y lo que dice este autor es
Portantiero es que la conformación de la sociedad europea, ¿no? A partir, digamos, del desarrollo de ciertos tipos de relaciones que son de tipo capitalista, hace pensar la sociedad de esa forma, ¿no? Después, en el siglo XIX, ¿m? Que es un poco lo que hablamos en la clase anterior de la doble revolución, ¿m? Las revoluciones, van a generar una cantidad de problemas, ¿no? Sobre todo la industrialización capitalista, va a generar una cantidad de problemas en las sociedades europeas que tenían que ver con la conformación de ciudades más grandes, problemas de hacinamiento, todo un reordenamiento de las relaciones laborales, ¿no? Y del sistema de trabajo, ¿no? El surgimiento del sistema fábrica, el surgimiento de nuevos sectores sociales que ya están desvinculados de los sistemas de la comunidad y del gremio, ¿no? Como es el trabajo asalariado, van a dar origen a distintas clases sociales. Aparte, ya la sociedad había dejado de ser estamental. Entonces, toda esa, digamos, magnitud de transformaciones y de problemas que alteraron un orden establecido, ¿no? Que era el orden anterior del antiguo régimen, va a ser el lugar de donde va a surgir la sociología, ¿no? Entonces, por eso se habla de la sociología como una disciplina, ya vamos a ver qué avatares tiene, ¿no? Como una disciplina que está ligada a una crisis del orden social europeo, provocado precisamente por estas dos revoluciones, ¿no? Que no son así como puntuales, sino que son grandes transformaciones que afectan profundamente la estructura y el tejido social, ¿no? de toda una sociedad. Después, finalmente, esto no lo dice el autor, pero nosotros lo consideramos. En la segunda mitad del siglo XIX va a aparecer otra disciplina de las ciencias sociales, que es la antropología, y que va a estar motivada o estar relacionada precisamente con la expansión europea, la expansión imperialista de Europa, que toma contacto o que tomó contacto con culturas extraeuropeas, ¿no? En África, en Asia, también se podría decir en América, aunque había sucedido antes lo de América, pero sobre todo África y Asia. Y eso motivó también reflexiones y construcciones de objetos de estudio que tenían que ver con la otredad, con lo que no era europeo, a diferencia de la sociología que estaba más centrada en las transformaciones de la sociedad industrial europea, específicamente como vimos en la clase anterior. Es decir, que la sociología va a tener un sesgo en el origen, ¿no? No quiere decir que eso se siga siendo hoy. Igual la antropología también tiene un objeto global, igual que la sociología y la historia actualmente, pero en el origen eh, tuvo que ver con la expansión europea, tuvo que ver con la expansión europea y la sociología tuvo que ver con el industrialismo, ¿no? Y las transformaciones del industrialismo en el siglo XIX en Europa, ¿no? Bueno. Hay otra consideración que hay que hacer, ¿no? Para ya ir aproximándonos a la sociología de Durkheim, que es que, y un poco también lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Para retomar un poco lo que vimos en la clase anterior. La sociología no va a partir de una sola tradición, sino que cuando se conforma como una respuesta o a partir de los problemas que había planteado la transformación de la sociedad europea, la forma de pensar lo social va a ser diferente, ¿no? Si nosotros nos situamos en Francia, ¿m? Porque, digamos, por ahí uno se olvida, ¿no? Pero lo dijimos en la clase anterior.
cuando uno habla de la sociología o de la conformación del pensamiento sociológico como algo así abstracto, eh, algo atemporal y que conforma una visión universal. Pero en realidad tiene una marca que es la marca de origen que está situada en determinados países, ¿no? En el caso concreto es muy importante el caso de Francia, es decir, como que hay una línea de pensamiento sociológico que se origina en Francia, precisamente donde tiene lugar una de estas grandes transformaciones que fue la Revolución Francesa. Entonces, hay una tradición sociológica que Portantiero le va a llamar la tradición clásica, de la sociología clásica, que tiene un componente francés muy notable y que no casualmente, digamos, en Francia se había conformado una forma de pensamiento que nosotros lo mencionamos, que era la ilustración y que había hecho una crítica a la sociedad, ¿no? De ahí se podría decir que es uno de los orígenes de la sociología crítica o del pensamiento social crítico. Pero esa crítica va a estar relacionada con las convulsiones revolucionarias y como reacción a esa forma de pensar de la Ilustración, va a haber otra tradición de pensamiento que va a cuestionar a la revolución, ¿no? Que se llama pensamiento, ustedes lo van a ver como pensamiento conservador, algunos le llaman también pensamiento reaccionario, ¿no? Entonces hay toda una serie de pensadores franceses eh, que van a pensar indirectamente la sociedad no ya centrada en el individuo, como hizo la Ilustración, no ya centrada en los contratos, como hizo o en el modelo contractualista, como también hizo la Ilustración, sino que van a pensar eh, en la comunidad, van a pensar en la autoridad, digamos, inherente a las posiciones sociales, van a pensar en la jerarquía, van a pensar en las asociaciones tradicionales, van a pensar también, digamos, en los problemas de cómo se aglutina una comunidad, cómo se mantiene unida, ¿no? Ahí aparece el tema de la religión, digamos, como conformando también símbolos de unidad, ¿no? Entonces aparece la emoción, no solamente el racionalismo, no solamente la razón como característica de lo humano. Y eso lo va a tomar la sociología, lo va a tomar un autor, primero Saint-Simon, digamos, lo va a tomar un autor que se llamaba Comte, que es uno de los que es en definitiva quien acuñó el término, pero tomó mucho de Saint-Simon. Y después eso, hay también autores muy importantes, como fueron, como el caso de Montesquieu, que está más ligado, bueno, es del siglo anterior, es del siglo XVIII, pero que conforma en sus investigaciones relaciones entre la estructura de la sociedad, va pensando la estructura de la sociedad y la particularidad que tiene, digamos, una sociedad en relación a su gobierno y a su conformación, que forman parte también de la tradición del pensamiento sociológico. Pero eso va a culminar en un autor como Durkheim, ¿no? Que va... Sí, vamos a ver, vamos a pasar a otra... eh, a otra... ¿Eso se ve? ¿Se ve la nueva? A ver. ¿Alcanzan a ver ahí? Sí, se ve la parte de arriba, Omar. Le falta un poquito la parte de abajo. Tendrías que subir un A ver. poquito. ¿Ahí?
Ahí te fuiste a Durkheim, ¿está bien? Sí, sí. Sí, ahí está. Bien. Bueno, la sociología de Durkheim. No sé si me estaba faltando algo. Bueno, Durkheim, eh, digamos, ¿dónde ubicamos a Durkheim? ¿No? ¿Dónde ubicamos? Acá ya entramos en una... Ah, perdón. Eh, Siguiendo digamos, el desarrollo de este autor argentino, Portantiero, yo recién les dije, bueno, hay una sociología clásica, ¿no? Que sería la sociología francesa. ¿M? También va a haber inmediatamente también, pero con otra impronta, digamos, intelectual, una sociología alemana. ¿M? Entonces, este autor llama la sociología clásica la sociología que va a terminar o va a derivar en la sociología de este autor, de este sociólogo, Durkheim, y también una sociología alemana, clásica alemana, cuyo máximo también representante fue Max Weber. Frente a esa tradición, digamos, de la sociología clásica, va a haber desarrollos de sociologías críticas que están ligadas al socialismo y al marxismo, ¿no? Concretamente, ¿no? Ahí hay otro desarrollo que es diferente al que vemos acá y es una respuesta diferente al problema del orden y a la crisis que se genera a partir de la doble revolución y de todas las transformaciones de Europa. Es decir, que nosotros cuando hablamos de la conformación del pensamiento sociológico, tenemos que diferenciar, digamos, estas corrientes de pensamiento, ¿no? Internas, digamos, si tomamos como un bloque a la sociología. No hay que olvidar que no hay un campo disciplinar conformado, institucionalizado. ¿M? Este autor, este sociólogo, tiene que ver con eso, pero fíjense, 1858-1917. En el caso de Marx es un filósofo que hace crítica social y bueno, es fundamental en la historia del pensamiento sociológico, pero vive en el siglo XIX, pero no se lo define como sociólogo profesional en ese sentido, ¿no? Como que pertenecía a una institución específica. En el caso de Durkheim, bueno, nacido en Francia, en la zona de Alsacia, de origen judío, la familia era de una familia de rabinos, ¿no? Tenía ese conocimiento, digamos, de esa tradición. Pero él integra ya, digamos, digamos o le tocó, digamos, formarse y vivir en un periodo de la historia de Francia, de lo que se denomina en la periodización de la historia de Francia la Tercera República, ¿no? El periodo de la Tercera República, que es un periodo que está marcado por un intento de recuperarse, digamos, de lo que había sido toda la expansión y la derrota de Napoleón, digamos, a principios del siglo XIX. Francia buscó nuevamente su lugar, se expande colonialmente, se integra nuevamente en el sistema europeo, pero en ese periodo también sufre una derrota militar frente a Alemania, implicó, digamos, la centralización, digamos, de Alemania y la formación del imperio alemán, ¿no? Frente a Francia. Después, bueno, hay tensiones sociales, ¿no? A partir de esa derrota, ¿no? Se forma la Comuna de París, un breve gobierno comunista que gobierna París, digamos, después de la derrota frente a los alemanes. Y también toda la cuestión de eh, el caso Dreyfus, ¿no? Con el tema del antisemitismo, que es también el periodo, digamos, donde está, digamos, escribiendo e investigando Durkheim como investigador, ¿no?
en ese periodo, digamos, después, bueno, ese periodo termina con la Gran Guerra, ¿no? Él muere cuando se está desarrollando ese evento. En el caso de, volviendo a la pregunta de dónde ubicamos a Durkheim, bueno, Durkheim está en esa tradición sociológica que viene de Comte, que viene de Montesquieu, pero sobre todo de Comte, donde se intenta dar una respuesta al problema del orden, ¿m? El problema de la integración social y cómo una sociedad, en este caso la sociedad europea, debe hacer frente a los problemas diríamos, de desintegración social y de aguda crisis social, ¿no? Entonces, esa sería por un lado, una de las características. Y la otra dimensión también muy importante en su sociología es que es uno de los principales actores en la conformación de un campo disciplinar, en este caso la sociología, del campo sociológico, pero que ya va a tener un alcance que va a trascender lo que es el límite de Francia como país, sino que ya va a ser como un modelo de tipo europeo, digamos, porque Durkheim va a estar en el proceso de institucionalización del saber sociológico, porque lo va a delimitar claramente otros campos. Entonces, parte de sus escritos y de sus investigaciones, por ejemplo, esta que está, la regla del método sociológico, son precisamente intentos de delimitar y de legitimar el saber sociológico frente a otras disciplinas, ¿no? Concretamente, él lo va a tener que hacer en dos frentes, frente a la filosofía, porque muchas cosas que después uno va a ver que son parte del discurso de la sociología, estaban también en la filosofía, y también va a intentar delimitarlo de la psicología, que también estaba en un proceso de delimitación y de formación. A su vez, también va a ser el gestor de una serie una publicación periódica, que se llamó el Anuario Sociológico. Y digamos, esa impronta, ¿no? de limitar la, o separar la disciplina de otros campos, establecer publicaciones periódicas, es muy importante porque eso consolida la posición, digamos, de los investigadores. Y también va a colocar o va a contribuir a la colocación de la disciplina en un entramado institucional, digamos, de Francia, que tiene que ver precisamente con las instituciones universitarias, ¿no? Que son instituciones ligadas a la proyección, digamos, del Estado y en interés, digamos, del Estado y la sociedad. Es decir, que hay toda una transformación importante en lo que es la historia interna, digamos, de la sociología en este periodo, porque ya se consolida como un saber específico con sus representantes, con sus instituciones, porque ya empiezan a aparecer las cátedras, y con sus publicaciones, ¿no? Instituciones, representantes así concretos, referentes y- y publicaciones, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que pasaba, por ejemplo, en el caso, digamos, si nosotros lo comparamos con un sociólogo que vamos a ver después, que es Marx, es completamente distinto porque Marx trabaja tiene una formación filosófica, pero se expresa en el periodismo, digamos, publica periódicos, pero también empieza a publicar libros,
pero también es un activista político, ¿no? Entonces está supeditado a los avatares de la política, es exiliado, se va moviendo, digamos, por distintos países, pasó de Alemania a Bélgica, de Bélgica a Francia, y después termina en Inglaterra. Y eso, bueno, digamos, no tiene así como un lugar institucional, digamos, como el que va a tener Durkheim, ¿no? Entonces es completamente distinto. Weber también va a ser un sociólogo que contribuye a a la profesionalización e institucionalización de la sociología en Alemania, pero bueno, lo hace en un periodo posterior al de Marx, ¿no? Es como que es más, es simultáneo con Durkheim, ¿no? O sea, como que Durkheim y Weber son más o menos de la misma edad y uno, digamos, termina como referente en Francia y otro en Alemania, ¿no? Como ven, dos países centrales. Y el caso de Marx, que si bien tenía un origen alemán, va a ser gran parte de su carrera, digamos, y sus publicaciones, las va a realizar si bien escribía en alemán, lo va a hacer en Inglaterra, que es donde finalmente murió, vivió y murió. Bueno, entonces, Durkheim hace una delimitación del campo sociológico, como dijimos recién. En esta delimitación, digamos, del campo, es importante establecer reglas del método, como hacen todas las disciplinas en ese momento, ¿no? Eh, Dijimos recién que la psicología, eh, en forma un tanto estereotipada, tenía como una visión más centrada en el individuo, en la visión que él proyecta, a partir del- de la mente, del interior, digamos, del individuo. Y la sociología va a ser una lectura desde el exterior, digamos, ¿no? A partir de lo exterior. Y la filosofía, también hay una diferencia metodológica, porque es sobre todo la filosofía de la historia de Comte lo que quiere, digamos, separar, donde Comte hablaba, ¿no? De leyes de la historia, la ley de los tres estadios, ¿no? Por los cuales pasaba la humanidad. Y bueno, Durkheim se separa de toda esa cuestión, ¿no? Bien. Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta sobre la cuestión de Durkheim? En el caso lo estamos viendo, ¿no? Pero si tienen alguna pregunta, no hay problema, ustedes pueden. Profe, Sí, una pregunta, capaz que me perdí, pero ¿qué tenía que ver la psicología y la filosofía con un pensamiento sociológico? lo que tiene que ver es que la sociología, para conformarse como campo disciplinar autónomo, se tiene que separar claramente de de la psicología, de la biología y de la filosofía. Es un poco lo que vimos, ¿se acuerdan? En el Word, en la presentación anterior, que estaba en un Word, cuando hablamos de que el conocimiento, si uno lo toma así en su conjunto, va sufriendo un proceso de diferenciación interno y de separación. ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, de qué se separa? Se separa en gran parte de una cosmovisión religiosa, ¿no? Por lo menos en la cultura occidental, en la historia de la cultura occidental. Eh, en gran parte de la Edad Media había un saber que estaba estructurado en una cosmovisión en donde la estructura era jerárquica, había un saber teológico, ¿no? Que organizaba a los demás, digamos, ¿no? Y los demás saberes estaban en una situación de subordinación, ¿no? Primero la teología, después la filosofía y después, bueno, la Edad Media tenía otra división, ¿no? De saberes,
tenían que ver con el trivium y el quadrivium, que era como que así se enseñaba, ¿no? En la época medieval. Profe, Sí, inclusive la sociología va a tener que separarse, como dijiste vos, de la biología, por ejemplo, porque por el momento de surgimiento de dicha ciencia, psicología, sociología como tal, las ciencias naturales eran aquellas que estaban más legitimadas y para formarse, para formar su marco teórico, llegaban a tomar principios de las ciencias naturales. Por ejemplo, no puedo recordar exactamente qué autor, pero un sociólogo era positivista, decía que había que ver a la sociedad como un cuerpo humano, como un cuerpo enfermo que debía curarse, que debía reordenarse, y bueno, justamente basándose en los principios de las ciencias naturales, de las que va a tener que delimitarse. exactamente, exactamente. Es muy buena la acotación. Sí, eso estaba era, digamos, en la primera, los primeros desarrollos de la sociología, como en el caso de Comte y de Spencer, que era un británico, que está en el texto de Portantiero, tomaban como modelo precisamente el organicismo, ¿no? Para explicar la sociedad. Y de hecho, en el léxico, digamos, que tienen estos autores, está tomado en gran parte también de la ciencia natural, que era la ciencia modelo, ¿no? En el caso de Comte, él habla por ejemplo, de la física social, ¿no? Para estudiar las estructuras, él denomina las estructuras como una física social y denomina al cambio como una dinámica, ¿no? Eh, él habla de estática y de dinámica, ¿no? Pero habla de una física social. Y después, bueno, sí, la biología, en el caso de Spencer, también es muy clara, digamos, la conformación de ese primer discurso, digamos, sobre la sociedad tiene una impronta biológica muy marcada, que es tomada, digamos, de modelos organicistas. Precisamente el organicismo lo que hace, lo que permite es hablar eh, de integración, digamos, de correspondencia y de estabilidad, ¿no? Y de unión de partes, ¿no? Que en realidad lo que hace el organicismo es quebrar la visión abstracta que tenían la filosofía social anterior, que se basaba en el modelo del contrato, ¿no? En el contractualismo, ¿no? Pero, digamos, en el caso ya de Durkheim, eso, digamos, sufre un cambio muy importante, ¿no? Porque él va a hablar del hecho social, ¿no? Por eso en la conformación del discurso sociológico es tan importante, ¿no? El aporte de Durkheim. Él va a hablar de hecho social, ya lo vamos a ver, precisamente como para diferenciar, digamos, de lo psicológico, de lo biológico, de lo filosófico, y va a decir que tiene una característica distintiva que no está en los otros objetos de las otras disciplinas, que es externo y coercitivo, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero volviendo a lo que decíamos recién, que preguntaba la compañera, eh, en relación a la relación entre la sociología con la psicología y la filosofía, es muy importante la diferenciación y la autolegitimación de los campos disciplinares, porque hay un interés también en separarse de otras disciplinas. ¿Por qué? Nosotros lo vimos, no había todavía saberes institucionalizados como en el siglo XIX, pero nosotros vimos que Maquiavelo reflexiona sobre la política y separa la política de la cosmovisión religiosa, ¿no? Que era la dominante. Después, Adam Smith va a hablar de el mercado, digamos, y va a hablar de la economía política y va a separar también un ámbito específico, digamos, que tiene que ver con el comercio, la producción y que le va a denominar la economía.
Y después va a haber un campo también, digamos, de la psicología, va a haber un campo de la biología. Bueno, la biología es una ciencia natural. Las ciencias naturales ya tienen un desarrollo que se autonomizó y que se separó también de la cosmovisión religiosa en el siglo XVII con Galileo, sobre todo con Galileo, después, bueno, con Newton y toda la serie de aplicaciones, digamos, del conocimiento matemático para explicar los fenómenos físicos, que se separa, digamos, de todo lo que decía la filosofía anterior, ¿no? Que tenía una base aristotélica. Y eso, bueno, va a ser como un desarrollo muy, muy importante, con mucho impacto en la sociedad y en la visión del mundo, y va a ser tomado también como modelo. Ahora, la importancia también de separarse, digamos, de separarse de la visión que tienen las demás disciplinas y conformar un objeto propio, es que ese saber se autolegitima de alguna manera. Y esa legitimación le permite a quienes están dentro de ese campo, ahí ya lo vemos más sociológicamente, le permite ocupar una posición, digamos, una posición, y a su vez esa posición puede redundar en recursos y modos de vida, porque eso implica tener cátedras, tener centros de investigación, bibliotecas, intercambios, digamos, y recursos para publicar, ¿no? Entonces, eso implica la posibilidad de hacer una carrera. Imagínense todo los que se dedican al pensamiento, a estudiar, ya tienen, digamos, su lugar, digamos, cuando se conforma, digamos, una disciplina, ¿no? Pero bueno, tiene que haber todo un contexto, digamos, donde ese saber encuentra su lugar. Y en el caso de la sociología lo va a hacer, digamos, precisamente en estos países centrales, en torno a la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En el caso de Francia, de Alemania, y hacia fines del siglo XIX, y ya a principios de siglo ya hay como una disciplina nueva conformada, ¿no? Con sus publicaciones, con sus métodos, con sus referentes, ¿no? Bueno, volvemos ahora al contenido, ¿no? En el caso de Durkheim, un autor crucial, ¿no? Un sociólogo crucial, como lo hemos definido, ¿no? En torno a que se sitúa en todo un proceso de desarrollo, digamos, de la tradición, de una de las tradiciones filosóficas francesas, ¿no? No la tradición ilustrada, sino la tradición del pensamiento conservador, por llamarlo de alguna forma, de Mestre de Bonald, que pasa por Comte, pero bueno, Durkheim se separa también de todo eso y construye, digamos, una visión mucho más sofisticada, digamos, de lo social. Durkheim va, según Ritzer, digamos, va a conformar una visión y se podría interpretar que tiene, eh, se lo podría sintetizar en dos núcleos teóricos, ¿no? Que no se contradicen, ¿no? Por ejemplo, un autor como Ritzer dice que la principal preocupación de Durkheim fue la influencia de las grandes estructuras de la sociedad, ¿m? En los pensamientos y acciones de los individuos. Es decir, cómo las estructuras sociales o la sociedad misma, como entidad, que la define, ¿no? Como hecho social, inciden en la conformación del individuo, ¿no? Y en la vida del individuo y cómo lo condicionan, ¿no? Dice, el núcleo de esta sociología de Durkheim es el desarrollo y uso del concepto de hecho social, que son las estructuras, normas, valores culturales y que son externos y coercitivos para los actores. Entonces, es la unidad básica del análisis social, ¿no? Entonces, para Ritzer, el punto medular de la sociología durkheimiana es el concepto de hecho social.
Otro analista, digamos, o historiador de la sociología, otro sociólogo, se llama Steiner, Philipp Steiner, dice que el centro de la teoría de Durkheim, y que él la encuentra en dos libros que son fundamentales, son La división del trabajo social y El suicidio. Esos libros son muy importantes. Después yo diría que hay otros libros también. La regla del método sociológico también es un libro muy importante. Y después también está la formación, perdón, las formas elementales de la vida religiosa, ¿no? Como base de la sociología de la religión. Ese también es un libro muy importante. Vamos a ver si lo alcanzamos a ver hoy. Eh, Dice que hay una teoría de la socialización, digamos, en el núcleo, digamos, de la sociología de Durkheim. Y ustedes fíjense cómo la socialización o el concepto de socialización tiene que ver con la adquisición por parte, digamos, aunque no sea consciente, digamos, por parte de los individuos de las estructuras o de lo que le impone la sociedad, ¿no? Cuando una persona se socializa, es porque aprende o las pautas o adquiere los hábitos y las cosas que le son inculcadas para poder, que lo hacen vivir en una sociedad, digamos, ¿no? No es una cuestión que está así tan separada, pero apunta para ese lado, ¿no? Después vamos a ver cómo en otro sociólogo muy importante, que es Bourdieu, vamos a ver en el concepto de hábitus una vuelta de tuerca muy importante, digamos, sobre este concepto también de socialización, ¿no? Pero este autor dice, bueno, hay implícita en Durkheim una teoría de la socialización que a su vez se hace operativa, ¿no? Y esto también es muy importante y lo vamos a ver, se ve más claramente en el suicidio, en el libro del suicidio. Eh, Hay una distinción entre integración social y regulación social, ¿no? La integración social tiene que ver con eh, cómo el grupo o una pequeña comunidad o la comunidad atrae, atrae al individuo y lo introduce de alguna forma. Y el individuo está, digamos, en un lugar eh, que lo conforma de alguna manera. Dice en el primero, cuando habla de integración social, dice, el grupo atrae al individuo, se apodera de él, y esto está dentro de la sociedad o grupo. La integración hace que una persona, un individuo, esté dentro de un grupo. ¿Mm? Y estar dentro del grupo, ya vamos a ver todo lo que implica, ¿no? Pensar como el grupo, actuar como el grupo, sentirse contenido por el grupo. Dice, en cambio, la regulación implica armonizar, moderar y ejercer una autoridad por parte, digamos, de ese grupo sobre el individuo, ¿no? Entonces, de una forma, el individuo se integra, se siente parte, y de la otra forma recibe como una presión, digamos, como eh, una impronta, digamos, que lo obliga, digamos, a actuar de una determinada manera, ¿no? Ya vamos a volver sobre ese tema. Entonces, volviendo al núcleo de la sociología de Durkheim, ¿no? La pregunta central es sobre el orden social. ¿Mm? Ahí volvemos al tema de qué hace o digamos, cómo estaría asegurada, cómo se aseguraría en una compleja sociedad industrial donde los lazos o los vínculos eh, ya no están. Los vínculos tradicionales que conformaban esa identidad grupal o ese lugar social que tenía cada persona
en una sociedad tradicional ya no están. Y bueno, cómo se piensa una sociedad que tiene estos problemas de desintegración, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, en Durkheim, ¿m? Hay una idea muy marcada de lo social, ¿no? Esto lo dice Portantiero, como orden moral que contiene y limita al individuo y que si rompe, digamos, con ese marco, el individuo corre riesgo de desintegrarse o autodestruirse, y cómo la sociedad de alguna manera lo contiene. Se salió la... No, Omar, sigue ahí, estás ahí en la filmina que dicen Durgen, sin duda hay una idea muy marcada de lo social como orden moral. Bien, bien, bien. Bueno, esto ya lo vamos a ver. Es como que hay una refinación, digamos, de esos elementos que estaban en esa generación, digamos, postrevolucionaria de Francia, ¿no? Del tema que hicieron una reacción contra ese modelo individualista, digamos, de sociedad que estaba en la Ilustración, ¿no? Porque a veces, muchas veces el pensamiento, no, muchas veces no, muy comúnmente el pensamiento, opera por procesos de acción y reacción, ¿no? En frente a otras posturas, ¿no? Entonces, el pensamiento conservador reacciona contra la Ilustración. Entonces vuelve a poner, fíjense, el lugar de lo social como centro de la visión sociológica implícita y no el individuo. Entonces, fíjense cómo en ese pensamiento dice, no, la sociedad es anterior al individuo. En el contractualismo, el individuo es anterior a la sociedad, porque dicen, bueno, del pacto de individuos, del pacto de unión, del contrato va a surgir un poder político, ¿no? En el modelo contractualista clásico. En cambio acá, es decir, no, acá hay un hecho social. ¿M? Acá, en el caso de los conservadores anteriores, hablaban de una comunidad eh, que era anterior al individuo. ¿Por qué? Porque cuando el individuo nace, ya hay una sociedad conformada. Entonces, por lo tanto, esa sociedad es anterior. Entonces, acá hay una primacía de lo social, ¿no? Entonces, y esa primacía de lo social se materializa en un orden no solamente, digamos, del conjunto de las relaciones sociales, sino que también conforma un orden moral. Cuando dice, y esto también es importante, cuando ustedes vean la palabra moral en Durkheim, que la utilizan mucho, lo moral es como un sinónimo de lo normativo, digamos, que se traduce en normas y que implican precisamente una regulación, una imposición, ¿no? Como hablábamos recién, ¿no? Y esas regulaciones se plasman muchas veces en instituciones. Entonces hay un orden social que se traduce en un orden institucional y que a su vez implica un orden normativo y que implica también un orden moral. Entonces, hay una equivalencia, orden social, orden moral, que se materializa en normas e instituciones, ¿no? Y eso es antes, está antes del individuo. Eso es lo importante. Bueno, a ver, el hecho social, ¿m? Lo que dice, a ver si lo podemos agrandar. Eh, bueno, ustedes después pueden leer la transparencia, el PowerPoint. Eh, Él dice Se quedó en que el tiempo, profe, con la transparencia, la filmina, sí, 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 el sí. retro, El retro, eso es todo un mundo analógico que ya analógico. desapareció. Hay toda una, digamos, una idea, ¿no?
fíjense cómo acá dice, en toda sociedad hay un grupo determinado de fenómenos que se distinguen por caracteres definidos, de los que estudian las otras ciencias de la naturaleza. ¿M? Ahí hace la diferenciación. Y dice, bueno, y ahí va dando el ejemplo, dice que cuando yo hago tal cuestión, cuando actúo de tal manera, digamos, cuando me comporto de determinada forma, dice, en realidad todas esas cosas que yo hago están marcadas y fueron definidas fuera de mí, dice, acá dice, fueron definidas fuera de mí. eh, Y dice, fuera de mí y de mis actos, y están en el derecho y en las costumbres. Cuando hablamos de creencias, prácticas, el que sigue, digamos, toda una serie de pautas, dice, dice, si existían antes que él, o que antes que esa persona, está claro que existen fuera de él, digamos. Dice, el sistema de signos que sirvo para expresar mi pensamiento. Bueno, se refiere al lenguaje. Cuando nosotros aprendemos un lenguaje, ese lenguaje ya está constituido, digamos, porque es el que practica la sociedad donde nacemos, digamos, ¿no? Eh, el sistema bueno, el sistema de signos, entonces, todo lo que nosotros hacemos, siguiendo determinadas pautas, ¿no? Al hablar, al pensar, digamos, al utilizar un determinado tipo de recursos, ha existido y existe fuera, digamos, de las conciencias individuales. ¿No? Eh, dice, dice Durkheim, estos tipos de conducta, ¿m? Dice, no solamente son exteriores y anteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se le imponen, quieran o no quieran, y presentan características muy especiales, que lo hacen, digamos, que sí, que sigan siendo exteriores, pero a su vez coercitivos, ¿no? Entonces, ese tipo de fenómeno, digamos, que se impone, que es anterior al individuo, que es anterior al nacimiento, digamos, de la persona que los va a interiorizar, él los denomina, para diferenciarlos, digamos, de otros ámbitos y de otros objetos, como hechos sociales. Eh, Dice, esta calificación es adecuada porque está claro que no estando el individuo como su base, no puede tener otro sustrato que la sociedad. Sea la sociedad política en su integridad, o sea la totalidad social, o sea uno de los grupos particulares. Entonces, el otro autor dice, la exterioridad del hecho social respecto de nuestra conciencia está marcada por la anterioridad histórica de las reglas sociales en relación con nuestra conciencia o con nuestra existencia. Esto significa que hay un proceso de aprendizaje por medio del cual aprendemos a actuar conforme a lo que se espera de nosotros. Fíjense cómo en esa frase, digamos, este autor está señalando eso que dijo antes, que nosotros puntualizamos, que en Durkheim hay implícita una teoría de la socialización. Es decir, que hay una serie de hechos sociales que tienen por características ser externos y coercitivos, y el individuo para ser parte o para integrarse o para aceptar, digamos, las regulaciones y ser, digamos, parte, digamos, de esa sociedad, va a tener un proceso de socialización, digamos, y ese proceso de socialización pone en evidencia que hay toda una serie de fenómenos que son anteriores y que están conformados con anterioridad, digamos, a ese individuo que los tiene que aprender. Eso en una lógica estricta, ¿no? Después, bueno, eso se va a matizar, ¿no? Porque en la acción también se modifican las estructuras, eso lo vamos a ver en las sociologías posteriores.
Pero bueno, acá está marcada una clara conciencia de lo social como algo exterior a la conciencia individual, ¿m? Y que en esa, hay todo un proceso, digamos, de integración y de socialización que obviamente también puede tener sus defectos, digamos, ¿no? Y eso también lo va a explicar Durkheim cuando habla del suicidio, ¿no? Cuando habla eh, del exceso o de la falta, digamos, de integración y de regulación, van a salir los efectos que se van a plasmar concretamente en una tipología del suicidio, ¿no? Profe, Sí, acá en esto de las cuestiones sociales coercitivas anteriores al individuo, también sí. podría incidir, no sé si es un concepto de Durkheim, pero lo de la profecía autocumplida. La profecía, claro, eso es más, ¿qué se entiende por profecía autocumplida? La profecía autocumplida es cuando una persona tiene una impronta, digamos, o una serie de ideas que lo hacen actuar de una determinada manera y dominan tanto su pensamiento que al final se termina actuando de la forma que ya está prefijada, digamos. Me parece que tiene que ver con el peso, digamos, de una estructura, ¿sí? Se puede leer así, en sentido durkheimiano, pero también se puede leer eh, en el sentido de un hábitus adquirido, ¿no? Tomando la terminología de otro sociólogo posterior. Eh, pero es como que está centrado en lo que sufre y siente un individuo, ¿no? Y hay como una particularidad, no sé si va por ahí la pregunta. Claro, sí, sí, sí. De todos modos, en el caso de Durkheim es muy, muy fuerte el peso que él le da a los componentes totales, digamos, y exteriores de la sociedad, ¿no? Y cómo el individuo es de una determinada forma en función de su integración, de la regulación, digamos, de las estructuras y de cómo, digamos, la falta, el exceso o la carencia, como se va a ver en el caso del suicidio, hace que un individuo sea, no quiero decirlo así, pero normal, anormal, o que esté, digamos, plenamente integrado en la sociedad. Es como que el foco en la sociología durkheimiana no está en el individuo en sí, digamos, sino que son manifestaciones, digamos, de tipos que están determinados estructuralmente. Es muy notable eso, digamos, ¿no? Es un momento, digamos, eh, del pensamiento, ¿no? Sociológico, muy, muy interesante. Bueno, los hechos sociales externos, coercitivos en sí, digamos, eso vale para todos. Y después, bueno, materiales e inmateriales, él hace una distinción. Materiales tienen que ver con la estructura de la sociedad, que tiene que ver con la demografía, las formas de las ciudades, cómo se van conformando también ciertas estructuras como el Estado, ¿no? El Estado, las iglesias, digamos, eso lo llama él también como... Y los inmateriales, bueno, tienen que ver con las formas de la conciencia, las corrientes sociales, digamos, tienen como una impronta, digamos, más interesante para él en relación a que se trabaja más sobre los inmateriales que los materiales. Bueno, acá hay otro tema crucial, ¿no?
la división del trabajo social, ¿no? Acá, bueno, esto son definiciones, ¿no? Digamos, la moralidad es un hecho social inmaterial. Ese sería de los más importantes, ¿no? Que tiene que ver con las normas y los valores. Después él habla de la conciencia colectiva y la representación colectiva, que es un matiz, pero él hace una distinción, y las corrientes sociales, que después lo vamos a retomar cuando veamos lo del suicidio. Pero me interesa, digamos, que veamos lo de la división del trabajo social, que es muy importante. La división del trabajo social es también un texto eh, que es su tesis, digamos, no sé si la tesis doctoral o de graduación, pero bueno, es uno de sus primeros libros, La división del trabajo social. Eh, De digamos, es un doctorado, texto, es la ¿sí? tesis de doctorado, la división del trabajo social. Una tesis de doctorado, claro. Sí. Bueno, la división del trabajo social está, digamos, en la gran tradición también de la sociología clásica francesa. Es un libro también que retoma muchas cuestiones de Montesquieu, digamos, ¿no? Reformuladas, obviamente, pero hace una construcción, digamos, de una tipología, ¿no? Eh, una tipología del vínculo social, donde a partir de ese vínculo, él va a determinar dos grandes modelos de sociedad, pero que a su vez son dos grandes modelos de la relación entre el individuo y la sociedad. Eh, Él toma un modelo histórico, hace como una reconstrucción histórica, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que es una tipología, ¿no? Es una tipología, ¿no? No es un desarrollo histórico concreto. Pero él hace la construcción a partir de indicadores precisos, indicadores que él considera que son indicadores empíricos, o que le sirven como prueba, digamos, de la transformación de la sociedad. Y él se va a basar, por ejemplo, en las formas del derecho, ¿no? Le dice, bueno, acá, cuando en una sociedad predomina este tipo de derecho, digamos, donde hay que es, un derecho donde digamos, se exige una retribución inmediata, ¿no? Que es un derecho así de tipo represivo, eh, y el otro donde hay una compensación económica ante una falta, ¿no? Entonces él toma esas formas del tipo de punición como indicador, digamos, del tipo de sociedad. Entonces, a partir de allí, dice, ahí va a haber un tipo de sociedad, ¿m? Donde no hay una división del trabajo, donde no hay una necesidad de especialización. Él se está refiriendo a sociedades simples. Se podría decir que son sociedades clánicas o tribales, donde no hay una división del trabajo porque todos hacen muchas tareas, ¿no? Pero no hay una división institucionalizada del trabajo, a eso se refiere. Y dice que el tipo de solidaridad, cuando nosotros decimos solidaridad, ustedes tienen que leerlo o hay que leerlo, yo lo leería así, como el tipo de vínculo, digamos, lo que une a dos partes. Digamos. Cuando hablamos de solidaridad, no lo decimos en el sentido que puede tener, en el sentido de caridad o digamos, de ayuda, no en el sentido de cuando se dice, bueno, es solidario le gusta ayudar, no. No es el término ayuda lo que tienen que pensar, sino tienen que pensar en el término de vínculo. Entonces, la solidaridad mecánica es el tipo de vínculo que predomina o que está en un tipo de sociedad,
que precisamente son las sociedades que se basan en la solidaridad mecánica, que ya vamos a ver qué características tienen. El segundo tipo de vínculo tiene que ver con las sociedades que ya generaron una división del trabajo. Y la división del trabajo implica una especialización, es decir, que hay grupos de personas que van a hacer un tipo de tarea y van a aprender a hacer esas tareas, y otras personas van a hacer otro tipo de tareas y van a aprender a hacer esas tareas. Pero no van a ser intercambiables, sino que esos dos grupos van a tener una relación de interdependencia. Van a depender unos de otros y ya no van a poder hacer lo que todos hacen. Entonces, cuando una sociedad se mantiene unida a partir de la dependencia, digamos, de un grupo de otro, porque cumplen funciones distintas y tienen una especialización marcada, él les denomina, el vínculo se denomina solidaridad orgánica. Entonces, la solidaridad mecánica, volviendo al primer tipo, corresponde a una sociedad en la que los individuos son parecidos y comparten de una misma manera y con la misma intensidad los elementos que constituyen la conciencia común. Acá hay una cosa muy, muy importante. Cuando hay una sociedad basada en la solidaridad mecánica, la conciencia es común. Entonces, cuando no hay especialización, está diciendo, porque son todos iguales, no se puede hablar propiamente de una individuación, ¿no? No están marcados, no está tan marcada la individualidad. Entonces, la sociedad tiene una conciencia común. Y dicho sea de paso, es una sociedad que al ser común, tener una conciencia común, está mucho más cohesionada y está mucho más integrada. Y al no haber diferencias, obviamente también la regulación de la sociedad es más fácil. Entonces, es una sociedad donde hay una similitud en los elementos constitutivos de la misma, ¿no? Fíjense que es un modelo, digamos, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que pensar, si nos remitimos a una realidad concreta, estamos hablando de sociedades simples, ¿no? Sociedades tribales o clánicas. Cuando hablamos de solidaridad orgánica, obviamente hay una diferenciación de tareas y la especialización, dice, permite la individuación, es decir, la existencia del individuo entendido como fuente autónoma de pensamiento y acción. ¿Mm? Estos ya no comparten las mismas creencias y estas no se imponen con la misma intensidad. Fíjense cómo el vínculo orgánico implica que las creencias compartidas, porque las tiene que haber, son más débiles o están menos integradas que en el vínculo de la solidaridad mecánica. Entonces dice, la fragmentación, digamos, de la conciencia a partir de la especialización y de la división del trabajo, permite o da o es el origen a es lo que permite que haya una diferencia en las personalidades, ¿no? Y que haya una individuación. Fíjense qué interesante que es, porque está diciendo eh, que hay sociedades que tienen una integración porque tienen la semejanza de la conciencia y hay sociedades que no tienen esa integración y que van a depender de otras formas de integración.
Esto es un concepto clave, digamos, ¿no? Es un concepto clave. Fíjense cómo él también, bueno, habla de un pasaje, digamos, digamos, la evolución histórica sería el pasaje, digamos, de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. Es cuando ustedes vean, por ejemplo, cuando ustedes retomen el texto de Nisbet, digamos, cuando habla de la formación del pensamiento sociológico, ¿se acuerdan que nosotros vimos muy rápidamente la contraposición? Porque los conceptos son conceptos binarios, ¿no? Él habla cuando habla de los 5 elementos constitutivos del pensamiento sociológico, él va a decir, bueno, está el par comunidad-sociedad. ¿Mm? Comunidad-sociedad. La comunidad era la forma organizativa basada en la pertenencia, en la cercanía, en el vínculo emocional, ¿no? Se tomaba como ejemplo concreto la familia. Y después la sociedad se basa en relaciones de tipo contractual o de uniones que tienen finalidades específicas. Es decir, bueno, yo me junto en el club para jugar al fútbol, o yo me junto con mis compañeros de trabajo precisamente en el trabajo para ir a trabajar. Y después, bueno, me repliego, digamos, en otros ámbitos. Bueno, es para una finalidad concreta. Entonces, esta contraposición comunidad-sociedad, que la va a teorizar un sociólogo alemán que se llamaba Tönnies, eh, que tiene un libro, que escribió un libro que se llama Comunidad y Sociedad, es precisamente esta distinción que hace Durkheim, digamos, que le da otro contenido conceptual, digamos, en relación, hace como más pulido el tipo de vínculo, digamos, ¿no? Como lo explica él, digamos, y tiene que ver obviamente también después con una teoría de la socialización, según Steiner, pero la solidaridad mecánica es el modelo de la comunidad, digamos, y la solidaridad orgánica se corresponde con el modelo de la sociedad, ¿no? Fíjense cómo el pensamiento sociológico, el desarrollo teórico de un autor está dentro, digamos, de un desarrollo mayor, digamos, donde hay toda una base conceptual que se va como adquiriendo y que se va modificando y que nutre a las distintas expresiones, digamos, ¿no? No hay como una creación meramente individual, por supuesto, está el aporte individual que hace este autor, digamos, con estos libros cruciales, pero no está inventando desde cero, digamos, una tipología, digamos, de cómo son las sociedades, sino que eso ya hay que remontarse precisamente a la Ilustración. En realidad hay todo como un largo desarrollo, digamos, de diálogo con ese pensamiento ilustrado, ¿no? Que pensó en el individuo como punto de partida. En cambio, acá te está diciendo, no, no es, está diciendo lo contrario. Cuando Durkheim dice, el primer modelo, el de la solidaridad mecánica, y no hay individuos conformados, porque no hay conciencia individual, sino que hay una conciencia común, está claramente explicando, ¿no? Que la sociedad es anterior a esa individuación. Y después cuando aparece la solidaridad orgánica, ahí sí van a estar los individuos, y esos individuos van a tener una socialización, y esa socialización va a tener variaciones, una diferenciación interna que va a tener que ver con el concepto, perdón, de integración y de regulación, que va a fallar en algunos casos y en otros casos no, digamos, ¿no? Y va a dar cuenta de problemas sociales como el caso del suicidio, ¿no? Fíjense cómo se va concatenando. Bueno, a ver, vamos a eh, ir a otro, el siguiente.
Profe, disculpe, Sí, ¿el PowerPoint se va a subir a algún lado después? sí, 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 todos. ¿A dónde se sube? Y el aula virtual, es más, la clase se sube y se sube el PowerPoint. Bueno, listo, gracias. No, este no. Les Bueno, aclaro que vamos. tienen que unirse al aula virtual porque hay actividades que van a ser obligatorias por el aula. Incluso puede haber algún examen. Así que no es una opción usar el aula virtual, sino que es una obligación. Por eso todo el material está en el aula virtual, ¿sí? Eventualmente lo pueden pedir por el correo o por un mensaje Facebook y se los podemos facilitar también por si les es más cómodo, pero tienen que sí o sí unirse al aula virtual. Bueno, vamos a compartir. Perdón. Esto. Un segundito. Vamos a. Perdón, profe. Sí, Yo decía lo de los PowerPoint porque la clase pasada no vi en el aula virtual los PowerPoint. Sí vi en Ya está YouTube subido. la No, clase. no, no, pero ya está subido ahora. Ahora ya está subido. Lo que pasa es que estuvimos de paro toda la semana pasada y venimos complicados con las actividades. Se nos vienen acumulando un montón de cosas. A nosotros en realidad nos complica muchísimo el paro. Muchísimo, muchísimo también para dictar la materia. Permanentemente estamos reformulándola para, bueno, para que se pueda mantener la condición de promoción. La semana que viene, que es corta. Está previsto paro por las dos federaciones que nuclean a los docentes universitarios. Ya recuerden que hay un fallo de la justicia que le indicó al gobierno que sí o sí tenía que depositar a primera hora del sábado ya el dinero que marca la ley y está incumpliendo ya el último fallo judicial. Así que esto, bueno, continúa así. Entonces, nosotros nos vamos de ir el paro la semana que viene. Les aclaro porque están preguntando. Perdón, perdón. profe. Sí. Entonces, ¿se adhieren al paro y durante la semana van a estar cargando actividades y algún examen o entendí mal? No, todavía examen no. Lo que les aclaré que sí o sí se tienen que unir al aula virtual porque va a haber actividades obligatorias sí o sí que las tienen que hacer en el aula virtual. Por eso nada más. Di demasiada información junta quizás. Eso es lo Ok, que les perfecto. comentaba y sí, vamos cargando a medida que está el material disponible, lo vamos cargando en el aula virtual. Nos demoramos un poquito quizá con el PowerPoint, pero bueno, la idea es que para hoy mismo esté la clase y el PowerPoint ya subido al aula virtual. Y en el aula virtual lo que se sube es el enlace a YouTube, los que ya están suscritos al canal de YouTube directamente pueden acceder a la clase que una vez que termina se procesa la grabación y para la tarde ya va a estar subida. Buen día, profe, perdón que lo moleste. Como usted está hablando de que el 27 hay paro, acá yo estoy leyendo en los comentarios y yo también ando media perdida, como ustedes salieron en el 27 que hay paro, esta semana, ¿qué comisión tiene que ir el miércoles y el viernes? Como ya les venimos diciendo, ya han quedado fijas. La comisión del miércoles, la comisión uno o A, como le quieran decir, la que va desde la A hasta la L, y la comisión del viernes tiene que ir, que es la comisión 2 o comisión B, que es desde la M hasta la Z, ¿no? Apellidos que comiencen de M hasta Z. Hoy, esta semana hay clases normales de las dos comisiones. Ah, listo, muchas gracias, profe. Y el material para el trabajo práctico se lo vamos a estar subiendo a última hora de hoy o ya mañana a la mañana para que ya lo vayan teniendo, pero va a estar basado en la clase que está dando el profesor hoy. Bien. Gracias, Fernando. ¿Se ve el Power? Dos sistemas de relaciones sociales. Es un Word. No, no se ve todavía.
Ay, un segundito, vamos a ver. Compartir. Ahí se ve. Todavía no se ve. A ver, un segundito. Es que no quiero apagar nada, que tengo miedo que se corte. A ver acá, compartir. ¿Y están viendo el anterior? No, Omar, ¿O sigue tu se- carpeta, estamos viendo tu carpeta. Tenés que volver a la parte de compartir y buscar la pantalla de la presentación. Pasa que no la abre. A ver, vamos a hacer otro intento y si no, bueno, seguimos como se pueda. Compartir. Ahí. No, Omar, seguimos con la misma carpeta tuya. No sé por qué no la abre. Bueno, yo lo voy a mandar igual, esto. Una bronca. A ver si pongo dejar de compartir y empiezo de vuelta. Claro, tenés que hacer eso. Dejar de compartir y compartir de nuevo. Ahí. No. No, no, Omar. Acordate Un de segundo. ir a la pantalla. Te da una opción de deberían aparecer todas las pantallas de las pestañas que tenés abiertas y ahí elegís la. Un último intento. Ya, bueno, seguimos. Eso por no ponerlo todo en el mismo, todo unido. Ahí apareció. Sí, ahí apareció más. Bien, Ahí, bien. déjalo ahí que está perfecto. Bueno, entonces, de acuerdo al desarrollo que hizo este autor en la División de Trabajo Social, bueno, tenemos dos sistemas de relaciones sociales. Fíjense cómo acá tenemos naturaleza de la sociedad, o sea, cómo está conformada esa tipología, digamos, de dos sociedades, ¿no? Contrapuestas, donde dice que hay una que es un conjunto organizado de creencias y sentimientos comunes, ¿no? O sea, el- lo que está nucleado es una sociedad conformada en ese tipo de conciencia común. Eh, la individuación o la individualización es débil. ¿Por qué? Porque hay como un predominio, obviamente, de lo común. ¿Mm? O sea que individualidad y comunidad como que están en relación inversa, digamos. Mientras más fuerte sea el sentido de individuación, individualidad, más débil es la comunidad. Y mientras más fuerte la comunidad, menos es la individuación. La relación del individuo con el grupo es directa, es como que es
uno al lado del otro, pero en el sentido que están compartiendo lo mismo, ¿no? No hay que por ahí pensar necesariamente en el individuo en sentido corporal, material, sino que a nivel, digamos, de lo que comparte. Y el tipo de solidaridad le llama mecánica, ¿no? Eso es yo supongo que tiene que ver con la reciprocidad inmediata y la semejanza. Por eso es como que da una idea de que es más simple, digamos, ¿no? Pero bueno, es el término que encontró Durkheim, ¿no? Porque por ahí uno piensa en mecánica, en un artefacto, ¿sí? En un artefacto complejo y no es la idea, sino que es más bien es la idea de lo simple, de lo mecánico como en el sentido que es simple, digamos, ¿no? Y después, la otra sociedad, sistema de funciones especiales unidas por relaciones definidas. ¿Qué quiere decir esto? Está puesto como, cuando dice sistemas de funciones, está hablando de conjunto de especializaciones, ¿m? Funciones especiales. ¿M? Es decir, cuando se inventó la agricultura, empezó a haber agricultores y los agricultores ya no se dedicaban a pelear o a la defensa o a la caza, sino que tenían que cultivar y eso a su vez permitió que otros se especializaran en la guerra, en la caza y otros después cuando se inventa la agricultura, la escritura, hay personas que son los sacerdotes que se especializan en la codificación, etcétera, ¿no? Entonces se va haciendo cada vez más compleja la- la- la sociedad y hay funciones especiales, ¿no? Y las relaciones están definidas, ¿m? por, eh, por esa mutua necesidad. La individuación es más fuerte porque una cosa es el que hace una tarea, ¿no? Como puede ser un cazador, un guerrero, frente al que practica la agricultura, digamos. Es clara la diferencia. No es lo mismo cuando todos hacen lo mismo o todos o van rotando, digamos, sin mucha variación, van rotando distintas tareas. Entonces, la individualidad no se marca, por lo menos es la idea que da Durkheim, ¿no? En cambio, cuando ya hay una especialización, eso marca una individualidad. Entonces, la relación del individuo, dice, pasa a ser indirecta por mediación de grupos especializados. Claro, uno ya no pertenece y solamente a la totalidad, sino que pertenece a un grupo especializado, ya está en una categoría, digamos. Entonces, eso que contribuye a la individualización, hace que la relación esté mediada, porque es a partir, digamos, de la pertenencia a un determinado grupo que uno se va a relacionar, ¿no? Bueno, entonces, y el tipo de solidaridad le va a llamar orgánica. Fíjense cómo la idea de orgánico es lo que mencionábamos hace rato, que tiene que ver con esta interdependencia propio de valga la redundancia, de los organismos, ¿no? Ahí viene de vuelta esa idea, digamos, de lo biológico que no termina de desaparecer, digamos, del discurso sociológico, ¿no? Que era muy fuerte en Spencer, estaba en Comte y sigue estando en Durkheim, ¿no? Pero ya en otras tradiciones sociológicas ya no va a estar. Por ejemplo, en la tradición crítica del marxismo, el léxico organicista no está. Y en la sociología interpretativista digamos, de Weber tampoco, ¿no? Tampoco está, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? Pero en Durkheim, digamos, tenemos todavía esa conceptualización basada en la funcionalidad. No obstante, hay que hacer una aclaración. Cuando se habla de funcionalidad, y esto también tiene que ver con la pregunta que hacía el compañero la otra vez en relación
esta cuestión de la influencia de la biología. No es solamente la influencia de la biología como modelo de ciencia conformada que incidió en parte de la sociología francesa del siglo XIX y la sociología de Spencer, que era británico, sino que también está el modelo de sociedad estamental, que era propio, digamos, de las sociedades europeas y de muchas sociedades tradicionales, que también tenían una división, digamos, funcional de la sociedad, porque había estamentos, la división estamental, que es abolida en la Revolución Francesa, implicaba que cada estamento tenía una función, y la función era para servir al conjunto, ¿no? Entonces, el estamento que era el del Estado llano, que originariamente tenía que ver con el campesinado, con los campesinos, con los que trabajaban la tierra, que era la función era proveer de alimentación, los alimentos a la sociedad. Y el estamento nobiliario tenía por función la guerra o la protección de la sociedad. Y el estamento sacerdotal, el clero, tenía por función la mediación con Dios, digamos, ¿no? Entonces, pero cada una de las funciones servía. Entonces, está el modelo de la biología, pero está el modelo estamental funcional, que es propio de las sociedades tradicionales y que fue rescatado, obviamente, por el pensamiento conservador, digamos, que está también en el origen de la sociología, ¿no? Entonces, por eso lo encontramos en Durkheim, ¿no? Bueno, vamos a ver de nuevo acá. Vamos a dejar de compartir. Vamos de nuevo. Bueno, el tema del suicidio. Bueno, ahí vamos a ver si lo alcanzo. No lo vamos a terminar. Ahí lo ven. Siempre lo mismo. Se ve No, Omar, se ve la carpeta. la carpeta. Siempre lo mismo. Bueno, vamos a compartir un segundito. Ya lo vamos a tener. La próxima clase prometo que lo voy a tener más aceitado. Un segundito. Ahí me parece que sí. ¿Se ve? Sí, ahí se ve, Omar. Sí, profe, ahí se ve. Bueno, más rápido. Voy mejorando Bueno. eh, El suicidio, también un libro muy interesante. Hago una aclaración. El suicidio, nosotros lo vemos no como para estudiar el suicidio, ¿no? Que eso tiene muchísimas implicancias sociológicas, psicológicas, que son, digamos, que se tratan, digamos, con otros marcos teóricos o marcos integrados, que no es el objetivo, y yo no estoy preparado para dar ese tema, digamos, ni en sociología ni en psicología. Lo que vamos a ver del suicidio es cómo lo trabajó Durkheim en relación
a la metodología, que tiene una dimensión muy importante, que no es lo que vamos a ver, sino simplemente como una aplicación de el concepto que él tiene de integración social y regulación social, ¿no? Como variable también del vínculo social y del tipo de sociedad, ¿no? Es decir, lo que él dijo en relación a su teoría sociológica para profundizar en la comprensión de la teoría sociológica de Durkheim, ¿no? No por aunque es un texto que yo considero que se debe seguir considerando así en los antecedentes del estudio, ¿no? Porque lo que hace es precisamente, fíjense cómo es un texto clave de la sociología de este autor, lo que en el sentido común se ve como un acto absolutamente individual, poner fin a la vida, o que una misma persona pone fin a su vida como acto supremo, digamos, como paradigma de la decisión individual por antonomasia. Él lo que hace es demostrar que en realidad es también, se relaciona con las corrientes sociales y que es un acto social en realidad, ¿no? Que no es, porque tiene una correlación con el grado de pertenencia y el tipo de pertenencia. Entonces, porque él va a encontrar que las tasas de suicidios se diferencian por los grupos sociales de pertenencia. Entonces va a encontrar que hay tasas de suicidios más altas cuando él analiza las estadísticas. En, es más alta en los protestantes que en los católicos, en los hombres que en las mujeres, en los solteros que en los casados, etcétera, ¿no? Hay toda una serie de correlaciones que en realidad él descubre que tienen que ver precisamente con el grado de integración y de regulación de la sociedad, ¿no? Eh, bueno, entonces los dos conceptos que hay que tener en claro en este estudio y que de esos conceptos va a salir la tipología de los estudios, porque él va a encontrar que hay cuatro tipos de suicidios. Dice que son en realidad la integración social y la regulación social. La integración social dice que se puede definir a partir de tres características en Durkheim. Dice, un grupo social se encuentra integrado en la medida en que sus miembros, dice, posean una conciencia común, es decir, que comparten los mismos sentimientos, creencias y prácticas, como en una sociedad religiosa. Ahí tendría que poner yo, como una sociedad religiosa. La segunda característica, interactúan entre sí, es decir, que tienen una relación de cercanía, de interacción, como en una sociedad doméstica o en una familia. Y que la tercera característica, sienta que tienen metas comunes, ¿m? como en una sociedad política, ¿eh? Es decir, un grupo social está integrado cuando posee conciencia común, cuando interactúan entre sí sus miembros y cuando tienen una meta en común. Eh, en la integración, dice, la sociedad opera como polo de atracción y hay una similitud en la conciencia de los miembros, ¿no? Aunque no es por ahí una conciencia totalmente homogénea, uniforme, como en el modelo de la solidaridad mecánica. Hay, digamos, es importante que esa sociedad opere como polo de atracción. ¿No? Entonces, eso hace que el individuo esté integrado, ¿no? Siente que pertenece, siente que y ve la interacción y tiene
una meta, digamos, comparte una meta, digamos. La regulación, el otro concepto, la regulación se refiere al rol moderador que juega la sociedad, dice, ¿no? Sobre el individuo, ¿no? Se refiere a la autoridad moral que la misma ejerce sobre los individuos. Dice, la regulación social implica que la interacción entre individuos se organiza en torno a una jerarquía social. Eh, Cuando uno dice que hay una jerarquía, está diciendo, bueno, no, en realidad hay una autoridad, hay instituciones que por ahí encarnan, digamos, una idea moral, una normativa, y uno la tiene que aceptar, digamos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno participa de rituales, ¿no? En una institución, digamos, cuando, por ejemplo, uno va... qué sé yo, entra a la escuela, cuando nosotros éramos chicos entrábamos en la escuela, bueno, había que saludar a la maestra, a los maestros, al preceptor, se izaba la bandera, se escuchaba el himno, después, bueno, se formaba, ¿viste? Había toda una serie eh, de autoridades, ¿no? Que iban marcando lo que había que hacer, y entonces uno aceptaba ese orden y redundaba obviamente en un comportamiento adecuado, ¿no? Entonces, implica moderación de las pasiones individuales, pero obviamente debe ser justa y legítima, dice, ¿no? Bueno, sí, hay una moderación, pero bueno, porque uno tiene que hacer lo que dicen las reglas de esa institución, pero obviamente uno no espera, en el caso de la escuela, que le estén pegando con un chicote, con un palo, digamos, para que se formen bien los alumnos, ¿no? Entonces eso va variando de acuerdo a la sociedad, pero bueno, hay una autoridad, hay una jerarquía y hay una regulación que indica, digamos, cuál es la forma en que hay que comportarse, bueno, la persona va internalizando, entre comillas, se va socializando en función de esa moderación, de esa regulación. Entonces, la regulación implica que límites sociales definidos, por su parte, contienen los apetitos infinitos de los individuos. Eso quiere decir que hay impulsos, hay deseos, hay intenciones, proyecciones de los individuos que necesariamente por la vida en sociedad van a tener que ser regulados. Pero esa regulación, digamos, a diferencia de la integración, tiene un aspecto central que es coercitivo, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia, ¿no? La integración es un pertenecer, y la regulación es un hacer, porque si no, digamos, hay una coerción, digamos, que te obliga, digamos, o hay algo que te está induciendo a hacer lo que tenés que hacer, pero que no te sale necesariamente de adentro, sino que tiene que ser aprendido. Esa sería la diferencia, ¿no? Eh, Fíjense qué interesante. Eh, ¿Qué relación tiene la integración y la regulación en la explicación del suicidio en Durkheim? Bueno, según Durkheim, eh, hay una relación directa en cómo han operado la integración y la regulación en ese resultado, digamos, que sería el fallido, digamos, sería como una falta, que sería el suicidio. Ya estamos terminando. El suicidio es el resultado del proceso mediante el cual la sociedad incide de diferentes formas en el individuo, en la pertenencia y en la contención. Dice,
En este aparente acto individual, lo que subyace es que el grupo al que este individuo pertenecía no tuvo ni presencia ni fuerza para retenerlo o estaba muy presente y el individuo no tuvo la suficiente fuerza para sustraerse de la influencia del grupo. ¿Mm? Entonces, esta concepción del suicidio como ruptura del lazo entre el individuo y el grupo es conceptualmente esencial. Entonces, la otra afirmación es que la integración social y la regulación social pueden experimentar dos deficiencias opuestas, ¿no? en el suicidio, el exceso y la falta. Entonces, las deficiencias, según este autor, que es Steiner, ¿no? Que explica la teoría de Durkheim, dice, el exceso de regulación, ustedes piensen en la regulación, para entenderlo esto, como un aspecto meramente o esencialmente coercitivo, ¿no? Es lo que obliga a hacer. Cuando hay un exceso de regulación y el individuo se siente asfixiado, que no puede salir por la opresión de las estructuras, de los mandatos y de la presión que la sociedad ejerce, el ejemplo típico, que lo mencionamos por ahí en la otra clase, que salió, no me acuerdo en qué contexto, es el tema de la esclavitud, el esclavo que está obligado y, digamos, la forma, digamos, de salir, digamos, de esa situación, digamos, que es tan opresiva, es el suicidio fatalista. Ahí hay un exceso de regulación, ¿no? Sería como una falla por exceso, digamos, ¿no? Una falla por exceso que mata, digamos, y hace que el individuo se suicide como salida. Después, el otro extremo sería la falta de regulación social, y acá aparece un ejemplo, un caso, un suicidio, digamos, muy, muy nombrado, que es por anomia. Cuando nosotros decimos anomia, es precisamente carencia de normatividad o de normas, ¿no? La A indica negación, digamos. Entonces, la falta de regulación hace que eh, predomine el deseo infinito, eh, el impulso, y que no haya una posibilidad, digamos, de contención, digamos, por esa falta de regulación, ¿no? Entonces, el suicidio anómico es precisamente por falta, digamos, de elementos que contengan en un sentido externo o coercitivo el impulso individual, que en este caso sería como autodestructivo. ¿Sí sale? Después vamos a ver digamos, casos más concretos. Se va entendiendo, ¿no? Entonces, hay dos variables y esas dos variables tienen exceso o falta, ¿no? El exceso de regulación oprime. La falta de regulación deja liberado al yo sin malla de regulación, digamos, que diga, no, esto, el peso de una autoridad, un consejo, una vigilancia, una mirada, digamos, no, es la soledad, digamos, del yo. Ahora, el exceso de integración también, digamos, ¿no? Cuando habla del suicidio altruista, es que cuando la integración es tan fuerte,
anula la individualidad. Entonces, cuando utiliza el término altruismo, es el predominio del otro, no del yo. Y el otro es la sociedad. Entonces, ese suicidio altruista es porque los valores de esa sociedad o la impronta de esa sociedad es tan fuerte que anula, no por exceso de presión, sino por difuminación, digamos, de la propia individualidad, ¿no? Entonces hace que eso lleve también a esa forma de suicidio, ¿no? Es como que es tan fuerte la totalidad. El ejemplo es el suicidio por los valores de una secta o en el caso, digamos, de un sacrificio, digamos, tomado, ¿no? El suicidio como un sacrificio eh, por la comunidad, por los valores de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería eh, el suicidio altruista. Y el caso de la falta de integración social, el suicidio egoísta, eh, que precisamente es tan fuerte la impronta del yo, es tan fuerte la primacía del yo, que no encuentra contención en la comunidad, en el grupo. ¿Mm? Entonces, en un caso, digamos, la primacía de la comunidad anula la individualidad y en el otro predomina tanto la individualidad que anula el componente social, ¿no? Entonces, pero lo importante es ver la diferencia entre integración y regulación, ¿no? Digamos, en la integración el grupo atrae, digamos, comparte te hace sentir que sos parte de ese todo, digamos. Hay una meta común, hay una cercanía. En la regulación eh, el miedo a la sanción, es la vigilancia, es el poder exterior que hace que se actúe de una determinada forma. Entonces, en la integración social débil, dice, si el egoísmo es el estado en el que yo individual se afirma excesivamente frente al yo social y a expensa de este, podemos darle el nombre de egoísta al tipo de suicidio que resulta de una individuación desmesurada. Entonces, hay una diferencia entre individualismo y egoísmo, ya que este último sería una individuación avanzada. ¿Mm? En la integración demasiado fuerte, así como el suicidio egoísta iba de una individuación demasiado fuerte, el altruista proviene de una individuación débil. ¿Mm? Dice, Durkheim situaba el suicidio altruista en las sociedades primitivas, debido a un estado de impersonalidad o altruismo que no se da en las modernas sociedades individualistas. En estas sociedades, un ejército es lo que más se relaciona con aquellas sociedades. Grupo masivo y compacto que encuadra al individuo y le impide moverse por su propia iniciativa. Después, las sociedades religiosas. Después de comparar las tasas de suicidio según las confesiones religiosas, Durkheim encontró que los protestantes se suicidaban más que los católicos. Claro, entonces eso lleva al tema de la integración, ¿no? Se relaciona con el tema de la integración. Bueno. La regulación social débil, el suicidio anómico, es lo que vemos al primero. Cuando el dominio del grupo se debilita, la regulación se debilita, el individuo se encuentra frente a sus deseos y pasiones, y en esta ruptura del equilibrio puede llevar al suicidio anómico. ¿Mm? Entonces, la anomia se refiere a la falta de reglas sociales y el acento está en el hecho de que las pasiones que surgen del proceso social de individuación no están contenidas por reglas morales y que los individuos padecen esta situación. Entonces,
Es interesante, y ya con esto terminamos, ver que eh, el estudio del suicidio lo que hace es hacer operativo esta idea de la integración y la regulación, y a su vez esa integración y esa regulación operan por exceso o por defecto, por falta, y a su vez esa integración y esa regulación son variables centrales de cómo la sociedad ejerce su influencia en la conformación de los individuos, ¿no? Como que el núcleo de la sociología durkheimiana. Es decir, que la sociedad como hecho social, ¿no? Como hecho externo y coercitivo, se manifiesta primero en dos tipos de vínculos, ¿no? Solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, y después, como en el caso del suicidio, opera, digamos, de dos maneras que implican a su vez una escala, digamos, implican una escala, una gradación, en donde hay dos extremos, ¿no? Entonces, son tipologías, pero que hacen operativa y nos hacen entender de una forma muy clara, al menos yo lo pienso así, cómo se manifiesta, digamos, la relación entre la sociedad y los individuos mediante el proceso de socialización y mediante la integración y la regulación. Bueno, esperemos que eh, hayamos podido desarrollar estos dos conceptos que hacen operativa, digamos, esta idea de lo social. Y nos quedaría, vamos a ver si lo podemos ver en la próxima clase, brevemente, aunque sea, el último texto que también es muy importante, que es el de las formas elementales de la vida religiosa, no solamente como el desarrollo de la sociología de la religión, que es como un subcampo de la sociología, sino como también como una forma de entender las formas de integración y de regulación social a partir de símbolos comunes, ¿no? Entonces le vamos a dedicar un espacio breve y después vamos a seguir con el tema que sigue. Bueno, no sé si nos hemos extendido un poquito, no sé si hay alguna pregunta, lo pueden hacer ahora y si no, bueno, yo cualquier cosa, mañana estoy también de 10 a 12 en la oficina para cualquier consulta que necesite. Profe, disculpe, yo tengo una consulta. Sí, O sea que los textos, en todos los textos que entrarían en, digamos, la unidad uno serían Nisbet, eh, los, el otro texto que estábamos viendo, los padres de la sociología, me parece, pero no me acuerdo el título, por y Tantiero. Protatiero y este de Durgen que usted acaba de decir o no. Claro, sí, está Ritzer también, no te olvides de Ritzer. No, este es Sí, unidad 2 en realidad. Este es unidad 2. sí, Los que entran en unidad uno es Nisbet y Portantiero como obligatorio. Ah, listo, Está gracias. el programa. Hoy también va a estar subido el programa. Creo que ya está subido en el aula virtual y ahí pueden ver bien cómo está por unidad cada uno de los textos. Lo que sí se agregan algunos de práctico siempre. Listo, muchas gracias, profe, que tengan buena semana. bueno, muchas gracias. Profe, y una consulta. ¿Y los textos para los prácticos también va a estar subido para que vayamos con alguna aproximación? Sí, sí. Hoy a última hora, porque estaba esperando que dé el teórico del profe para terminar de ajustar la propuesta de práctico, va a estar subido o para última hora de hoy o para ya para mañana va a estar subido el material para el práctico de esta semana. Gracias. Profe, Sí. los textos que se mencionaron al principio de la clase, las reglas del método de Durkheim y el de Ritzer, ¿ya son unidad 2 y están en el campus? Es unidad 2 y hoy se subieron hace un rato, se habilitaron. Dale, muchas gracias.